Buenas tardes, amados hermanos. Es un privilegio estar aquí entre ustedes y siendo invitada por la Sociedad Femenil. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Vamos a hablar de la calidad del servicio a Dios. Y el pasaje que se nos encomendó fue en 1 Corintios 3, todo el pasaje, ¿verdad? Ay, es un pasaje bien bonita. Estaba yo leyendo y escribiendo y estaba yo solita con Polet. Y al final, cuando cierra el pasaje el apóstol, me emocionaba mucho. O sea, le digo a Polet, y me dice, ¿qué te pasa, mami? Le digo, es que cuando estudias un poquito con más calma, ¿no? O sea, uno lee, pero cuando estudias con calma, le digo, recuerdo por qué me encanta la escritura del apóstol Pablo. Y pues vamos a hablar. Primero pido una disculpa, ¿sí? Dicen que cuando decimos, con todo respeto, lo que menos hay es respeto, ¿verdad? Bueno, yo pido una disculpa si alguien se siente aludido. Créanme que oré bastante, le pedí mucho al Señor y creo que lo que les voy a decir viene de Él, así es que si alguien se siente aludido, no piense que estoy pensando en usted cuando estaba yo escribiendo, ¿sí? No piense que es una alusión personal, no, viene del Señor. Así es que vamos a hablar. En cuanto a calidad, creo que todos sabemos si es buena o es mala, ¿sí, no, hermanos? Y coincidimos en que todos o la mayoría de nosotros queremos una buena o, de ser posible, excelente calidad en el servicio que recibamos. ¿Quién quiere que ir a un restaurante y que le den la sopa fría y el guisado con una mosca? No, pues no, nadie, ¿verdad? Queremos excelencia. Entre las cosas, les voy a comentar algo. Entre las cosas que me gustan hacer en mis ratos de ocio es ver documentales, hermanos, de culturas lejanas, de lugares o de cosas que me permitan aprender algo que yo desconozco. Y cuando estaba pensando en algo de calidad, vino a mi mente un programa de un chef muy famoso. Se llamaba, y digo se llamaba porque ya falleció, Anthony Bourdain. Sí lo ubican, es un hombre muy alto. Era un hombre muy alto, muy delgado y que se dedicaba a viajar por todo el mundo y a presentar la gastronomía del lugar a donde llegaba. Y recuerdo un capítulo muy en específico, hermanos, en donde llegó a Italia y llegó a un pequeño restaurante, muy pequeño, pero era un lugar donde desde que entraba usted había mucho lujo, ¿sí? Había un camarero que con uniforme de esos antiguos y buenos, no de telas corrientes, de paño original, de cosas con guantes y todo, y lo sentaban. Y todos los platillos eran preparados a la vista del cliente. Aparte de ello, no recuerdo antes ni después del platillo principal, pero a mí se me quedó muy grabado, si hablamos de excelencia, de un platillo. Miren, hermanos, le enseñaron a este chef que cocinaban desde que marinaban de una forma especial, con especias especiales, un pato. Después lo cocían, después lo guisaban y después traían cerca del comensal un aparato así, más o menos, muy brillante, muy lustroso y muy bonito, que tenía como una llavecita. Después de hacer todo eso que hicieron con el pato, lo trocearon, pero de una forma burda. Y yo decía, ay, pues sí, es un restaurante muy lujoso, ¿por qué lo trocean así? Lo echaron en ese aparato, le pusieron una tapa y empezaron a mover una manija. Era una prensa, especialmente para eso, para ese tipo de alimento, para el pato. No prensaban otra cosa más que el pato.
Por la llavecita salió así miren hermanos, de todo un pato salió así de jugo. Un jugo o sea, va prensado la carne, el cuerito del pato, los huesos, todo. Salió una pequeña cantidad de jugo de ese pato. Con ese jugo aderezaron otra carne. Y decía el chef que era la carne más deliciosa que se pudiera ustedes imaginar, más exquisita. ¿Se imaginan la preparación? Decía el dueño de ese restaurante que ellos trabajaban para reyes, príncipes, para la realeza europea, asiática, de todo el mundo. Solamente atendían a gente así y que él estaba consciente que en poco tiempo su restaurante iba a estar en desuso porque ya la gente común no, para empezar, no puede pagar lo que cuesta un platillo en ese restaurante. Y segundo, ya la gente tiene otros gustos y otros paladares y está desapareciendo. Fue hace muchos años, quizá ya ni siquiera exista ese restaurante. Entonces, hermanos, después de eso, nada que hayamos comido se puede comparar. Y diría un pastor famoso, no son pupusas ni tacos, ¿verdad? Nada se puede comparar con algo hecho con tanta delicadeza y minuciosidad, ¿verdad? Y si hablamos de un servicio de excelencia, podemos decir que ese restaurante es un buen ejemplo, ¿no? Ni siquiera yo me imagino entrar, porque es excesivamente caro, hermanos. Pero vayamos al origen de la palabra calidad. Escuchen bien que tenía varias acepciones, pero yo tomé una. Dice calidad. Significa superioridad en su línea. Superioridad. O sea, ya no hay más allá de ello. ¿Sí, hermanos? Servir. Quiere decir valer, ser útil para realizar determinada función. Entonces vamos juntando todo esto, que quiere decir que el servicio de calidad a Dios es hacer las funciones que Dios nos da para realizar de manera superior, ¿sí? Que no haya nada que mejore, ¿sí? Si usted va a hacer algo en la casa de Dios, lo tiene que hacer, lo tengo que hacer yo, de manera que nada lo supere. Y no por competencia, no por vanagloria, sino porque es para la gloria de nuestro Dios. No hay puntos medios en el servicio a nuestro Dios como en la preparación de ese alimento que yo les comentaba. El pato no podía quedar crudo ni sobrecocerse, porque necesitaban esa pequeña cantidad de jugo del pato para aderezar algo más sublime. ¿Sí, hermanos? Entonces, no hay puntos medios, pero aquí viene la pregunta, ¿cómo aprender a darle al Señor un servicio de calidad superior? ¿Cómo, hermanos? Y ese viene siendo el punto número 1. En el hogar. En el hogar. Es el hogar donde se forma nuestra personalidad, hermanos. Buenos y malos hábitos, buenas y malas costumbres. Y el entorno del hogar influye hasta en algunos casos en las psicopatías que algunas personas manifiestan. Si ustedes leen un poco acerca de los asesinos en serie, de los pirómanos, de gente que está mal, hay ahí algo que nació en donde esa persona creció. Entonces, hermanos, por eso la importancia de educar y enseñar con el ejemplo. Es muy diferente decirle la hermana Carmelita, Pris, vete al templo. Es muy diferente a decirle, hija, vamos al templo. Es diferente, ¿sí? A los hijos a servir a Dios con calidad. Pensando en un ejemplo
de alguien que sirviera con calidad superior en la Biblia. ¿Me pueden dar algún nombre de alguien que sirvió a Dios con calidad? A ver, un personaje o padres que le dieron un entorno de calidad superior en el servicio a sus hijos. A ver, ¿alguno? Hermano, ¿no escuchó? Loida y Eunice, ajá. Sí, hay muchos hermanos. Estaba yo pensando en varios y me quedé con uno. Encontramos en el libro que lleva su nombre al profeta Daniel, ¿sí? Y vamos a ver, y sus compañeros de cautiverio. No debemos de olvidar a sus compañeros de cautiverio, porque estuvieron en el mismo barco, ¿sí? Se dice de ellos que fueron escogidos entre muchos jóvenes por 5 cosas específicamente, hermanos. 5 cosas mandó Nabucodonosor que vieran en ellos. 1, por su linaje real, ¿sí? Ellos eran parientes del rey, no eran cualquier persona, ¿sí? 2, intachables, dice la palabra. Tenían una moral indiscutible, no había nada que decir de ellos. 3, por su aspecto físico, eran bien guapitos, ¿sí? Daniel era muy bello y sus compañeros también. 4, por su educación. Como iban a estar y a moverse en el palacio, tenían que ser alguien que supiera hablar, que supiera cosas, que tuviera un lenguaje bonito, que si el rey los llamaba y quería platicar con ellos, supieran muchas cosas. Y 5, por su inteligencia, dice en el libro de Daniel, ¿sí? Hay gente que tiene mucha preparación, pero no es inteligente. Aunque haya ido a la mejor escuela o la más cara, pasó y llegó al final, pero no es inteligente. Pero Daniel y sus compañeros tenían que serlo. ¿Y dónde aprendieron Daniel y sus compañeros todo esto, hermanos? Pues en su hogar. Hay 6 episodios en la vida de Daniel que demuestran la calidad de su fe y que se le refleja en el servicio a Dios aún en las peores circunstancias. Escuchen, aún en las peores circunstancias. Número 1, vamos a irnos rápido. Yo veo que yo me voy así como hilo de media, pero voy a tratar de irme rápido. En su selección, ¿sí? Por 3 años, dice la Escritura, a ver, repitan conmigo el pasaje, se lo saben. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber, ¿sí? Eso habla de que no solo él, sino sus compañeros. ¿Cuántos eran sus compañeros, hermanos? 3. ¿Cómo se llamaban? Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Esos eran sus nombres hebreos, ¿sí? Ya después les dan Sadrach, Mesach y Abednego, esos son los babilonios, pero eran Ananías, Misael y Azarías, junto con Daniel. Hasta ahí podemos decir, acababa de llegar, viene fresquito de su fe del Dios de Israel. Ay, si lo acaban de, ¿cómo no? No, fueron 3 años, dice en la Escritura, que estuvo comiendo legumbres y agua, ¿sí? Y el eunuco que tenían que darles de comer se llevaba sus raciones, ¿sí? Estuvieron a prueba. Y no es fácil, a ver, si los que se ponen a dieta, no coma pan, ¿y qué hace? 2 semanas no come pan, pero a la tercera se echa 3 conchas y 2 donas, ¿no? No, ellos propusieron en su corazón no ofender a Dios. 2, pasado el tiempo estando Daniel en la corte del rey, Nabucodonosor sueña algo que lo perturba y pide que los sabios de Babilonia le declaren 2 cosas. Fíjense, yo diría, este señor está loco, pero fue algo que Dios puso.
para engrandecer a Daniel. Quería dos cosas: que le dijeran qué soñó y lo que significaba el sueño. Y los sabios de Babilonia y magos y toda la gente decía, no, Señor, pues eso es imposible, decláranos tu sueño. Y decía, no, yo quiero que me declaren mi sueño, porque yo no me acuerdo. Y como nadie lo supo, hacen matar a todos los sabios de Babilonia. Y llega el turno de Daniel y sus compañeros, hermano. Y entonces Daniel le dice, a ver, o sea, sí voy, pero dime por qué nos van a matar. Y ya le dicen el negocio. Y le dice al que se los iba a llevar a matar, le dice, danos un tiempo y nosotros, dice, y yo le declararé, no dice, y yo le declararé al rey su sueño y la declaración del mismo. No era arrogancia, hermanos, o desesperación, ¿sí? Pues tiempo a ver si algo se me ocurre. No, era certeza. Daniel reúne a sus compañeros y en el capítulo 2, versículo 18 dice, para demandar misericordias del Dios del cielo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Orar y seguramente ayunar. Y entonces Dios le declara las cosas y es real y es verdadero, ¿sí? Y entonces Daniel es engrandecido. En el capítulo 3, el tercer momento de la vida de Daniel, donde ve que pone su fe y su servicio a Dios antes que todo, habla del asunto de la estatua que se construyó el rey para que cuando se tocaran 6 instrumentos, todos adorasen la estatua. Y el que no adorase, lo echarían al horno ardiendo. Y los amigos de Daniel, como no lo adoraron la estatua, al quererlos obligar, dijeron esto. También lo saben. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos. ¿Sí? Y pensaba, ¿por qué no mencionan a Daniel ahí? Nada más eran Ananías, Misael y Azarías. Pues Daniel seguramente estaba en algún negocio importante porque ya era un hombre importante. Y los que les tocó fue a sus compañeros de batalla. Y dice, a tu Dios no adoraremos. Tenían una fe inquebrantable y sabían a quién servían. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Pensemos. Y ustedes conocen el final y si no, léanlo. 4. En el segundo sueño de Nabucodonosor es llamado Daniel porque el rey le dice que en Daniel hay el espíritu de los dioses santos. Recordemos que ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y él pensaba que el Dios de Daniel no era uno. ¿Cómo decía el Shema? Hermanos, ¿cómo dice el Shema? Jehová uno es. Él no sabía eso. Nabucodonosor no sabía eso. Y lo manda a llamar directamente. Dice, traigan a Daniel porque en él, ¿cómo dije? En él hay el espíritu de los dioses santos. Y sucede todo lo demás, hermanos. Léanlo. Los que están allá en sus hogares, léanlo si no saben qué pasó. Termina la vida de Nabucodonosor diciendo, fíjense, escuchen la declaración, cómo cambia la declaración de Nabucodonosor al final de su vida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Supo por el testimonio de Daniel y de sus compañeros que Jehová era uno y que era el Rey de los cielos. Ya no dice los dioses santos, dice el Rey de los cielos. Qué belleza, ¿no, hermanos? Qué hermosura. El momento número 5.
con Belsasar, el rey Belsasar. El asunto de la escritura en la pared, ¿recuerdan ese pasaje, hermanos? Que Belsasar dice, traigan los vasos que trajimos de la casa de Jehová, el Dios de los judíos, porque vamos a tomar. Están tomando en los vasos consagrados. Así es que aguas cuando tomamos algo que es consagrado a Dios. Y dice que apareció una mano que escribió, ¿sí? Escribió. Y dice el pasaje que se espantó tanto Belsasar que sus rodillas, una con la otra, se topaban, de que temblaba, hermanos. Imagínense. Entonces, mandan traer a Daniel y dice Belsasar, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti. Daniel lee la escritura, le declara qué quiere decir y al final lo ven en su casa. Momento número 6. ¿Sí? Pasados muchos años, ahora, ya con Ciro el persa, los enemigos de Daniel le aconsejan a Ciro que publique un mandato que durante, ¿cuántos? 30 días nadie tiene que pedirle ni a una persona ni a un dios nada, sino todos al rey. Y que quien no lo haga fuera arrojado al foso de los leones. A lo mejor los adultos no conocen esta historia, pero los niños sí la conocen. Y hallando los enemigos de Daniel, porque lo estaban espiando, lo hallaron orando como lo hacía 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos al día? Contestémonos sinceramente, ¿sí? Abiertas sus ventanas hacia Jerusalén y lo trajeron. Daniel sabía del decreto y lo hizo. Y no por afrentar, no por rebelarse, sino porque sabía a quién servía y su servicio era de calidad. Lo trajeron ante el rey y cuando el rey supo que era Daniel y que tenía que ejecutarlo, dice la Biblia que le pesó en su corazón. ¿Cuánto amaba Ciro a Daniel? Que le pesó en su corazón. Lo obligaron a arrojarlo. Dice la Biblia que el rey no pudo dormir y que al amanecer se levantó Ciro y corrió al foso y gritó lo siguiente: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjense, qué testimonio tan grande. Hijo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien sirves, habla de servicio, que no era una fachada decir soy judío. No era algo que dijera por nacionalista yo soy judío. No, era porque era un hombre de fe. Y al final pues lo ven en su casa y si no pregúntenle a los niños, ellos sí conocen la historia. Ahora, al haber visto en la vida del profeta Daniel cómo influye la educación espiritual en casa para el servicio de calidad en la vida de los hijos, no solamente en su vida fuera de la iglesia, cuanto más dentro de ella. Es importantísimo que los padres, hermanos, nos enfoquemos en formar a nuestros hijos con valores cristianos y de esa forma fortaleceremos su fe, haciendo de ellos cristianos que presten a Dios un servicio de calidad en nuestra iglesia. Es educación, es lectura de la palabra, es oración, es que todo lo que aprendemos o decimos aquí se practique en nuestros hogares, hermanos, ¿sí? No como dice el pasaje que leímos acerca de los corintios, dice en primera los Corintios 3, os di a beber leche y no viandas. Dice, porque todavía, nada más tomé unas frases del pasaje, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros, fíjense qué les dice,
¿Cómo son? ¿Cómo es el servicio a Dios? Habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones. ¿Sí? ¿Qué tan carnales eran los corintios? Pero ¿qué tan carnales somos en la Rosa de Sarón? Hay entre nosotros celos, contiendas y disensiones, cada uno sabe. De cristianos así están llenas las iglesias con gente que no solo no trabaja, no aporta nada y para acabarla estorba y sabotea la obra del Señor y a los que con amor sí la realizan. ¿Dónde nos identificamos? Cada quien sabe. Como los corintios, ¿cuánta diferencia de los corintios a Daniel y sus compañeros? Es una diferencia abismal, hermanos, abismal. Ellos estaban solos, habían sido desarraigados de su núcleo familiar y no por ello se dejaron envolver en las costumbres y deleites que estaban a su alcance en Babilonia. Ahora la pregunta, ¿son nuestros hijos así cuando están lejos de nosotros, hermanos? ¿Son como Daniel o son como los corintios? Cada quien sabe. Cuando tienen que ir a otro país, tenemos la bendición de que hay hermanos que mandan a sus hijos a estudiar a otro país, a otro estado o a otra colonia, hermanos, a estudiar. ¿Son como Daniel o son como los corintios? Y aquí recuerdo un ejemplo vívido. Estábamos en Puebla y llegó a nuestra iglesia una jovencita de Tabasco, muy blanquita, muy bonita. Esa señorita se ganó una beca total en una de las universidades más caras de ahí de la ciudad. Era muy fiel en la iglesia, trabajaba. Y qué calidad de persona era. Y recuerdo que tenía un novio que llegaba por ella terminando el culto en una camionetona así bien grande, bien lujosa. Y decíamos, Shirley, no andes con ese muchacho. Y se reía, pero pasó. Terminó la carrera un año antes, hermanos. Imagínense, teniendo beca total, tiene que ser de excelencia. Pues ella terminó la carrera un año antes. Y recuerdo que Shirley, después ya hablamos con ella, ya que se había ido, y regresó ya nada más al siguiente año a graduarse. Y luego le preguntábamos, Shirley, ¿y el novio ese que traías? Y decía, no, hermana, yo le dije, me voy, terminó un año antes, me voy a Tabasco, a mi casa. No, ¿cómo crees? Vamos a casarnos. No, le dijo, yo tengo un compromiso con mi iglesia y con mis padres. Si tú quieres seguirme, sígueme allá, pero yo no te voy a seguir a ti, yo no me voy a quedar aquí. Dios después ya le dio su compañero, un buen hombre. Ese es un ejemplo. 2. Llegaron también un par de hermanitos, ya grandecitos, también de Tabasco, recuerdo, y se congregaban con nosotros. Andaba el muchacho de escuela en escuela, estudiaba unos meses aquí, ya no le gustó, estudiaba allá, ya no le gustó, los papás tenían que mandar y mandar dinero. La muchacha sí agarró luego su carrera y empezó a estudiar, pero había algo en particular. Unos hermanos eran sus vecinos y nos decían, hermano, es que la muchacha yo no les voy a decir su nombre, mete a su novio muy seguido a su casa, a su cuartito, y luego están solos. No sé si el consistorio o el pastor les dijo algo, yo no lo sé. No era mi papel. El muchacho, para no hacerles el cuento largo, al rato ya se juntaron, ya, pues no sé de qué sea de su vida. Y del muchacho sí sé, embarazó a la hija de un pastor y se tuvo que casar con ella. Muy diferentes ellos a Shirley. ¿Dónde aprendieron los valores unos y otros? En su hogar.
o donde no los aprendieron fue en su hogar. Entonces nuestros hijos son como Daniel y sus compañeros o son como los corintios. Cada uno sabe. Ahora somos nosotros como Daniel dentro y fuera de la iglesia, ahora los adultos. Es la pregunta. ¿Nos reconocen porque saben que servimos al Dios viviente, la gente que nos rodea? ¿Piden de que nosotros oremos por ellos al Dios del cielo? Contéstese cada quien. ¿Piden un consejo de nosotros porque habita en nosotros el Espíritu del Dios Santo? ¿O todo lo contrario? Cada quien se va a responder. Así es que cuidado. 2. Hay dos diferentes tipos de servicio a Dios, hermanos. Estamos hablando de creyentes en Jesucristo, no de salvos o no salvos. Creyentes en Jesucristo. Partiendo de la seguridad que la base sobre la que edificamos es Cristo, su iglesia, hay dos formas de servir o edificar según el versículo 12 de nuestro pasaje. La primera, da 3 elementos con los que los siervos de calidad construyen y son oro, plata y piedras preciosas. ¿Sí, hermanos? ¿Sí voy ahí bien? Y estos elementos representan a las obras que realizamos dentro y fuera de la iglesia. 1, que benefician a la iglesia, como asistiendo, ayudando en los trabajos que no son tan vistos, ¿sí? ¿Qué trabajos no son vistos en la iglesia? El que barre, el que hace el boletín, el que toca, sí, eso sí es visto, hermano. El que corta el pasto, los que lavan los trastes después de un evento que tenemos, los que recogen, son trabajos no vistos. También ofrendando, diezmando, etcétera. 2, que son para edificación de la iglesia, trayendo nuevas almas, hermano. Los que traen, hay hermanos que tienen ese don, ¿no? Se encuentran a cualquier amigo y vamos al templo. Y vamos al templo, ¿verdad? Orando y ayunando. Hay hermanas que son muy bendecidas porque oran y ayunan por los trabajos de la iglesia, por las necesidades, por los enfermos, por el pastor, por todo eso. Y es como algo inherente en ellas, ¿no? Bueno, dirigiendo, exponiendo la palabra, cantando en el coro, etcétera. 3, realizando obras que son fuente de bendición permanente en nuestra iglesia, ¿sí? Organizar sociedades y grupos en nuestra iglesia, que aún no haya en nuestra iglesia, ¿sí? Yo recuerdo que cuando era muy pequeña, tendría yo como 8 años, era mi pastor, el pastor Espinosa. En mi iglesia había 2 sociedades de esfuerzo cristiano, la de adultos luchadores de Cristo y la juvenil, había 3, la juvenil paladines de la verdad y la intermedia joyas de Cristo. Y el pastor organizó la sociedad infantil Daniel, que espero en el Señor, estaba yo pensando, espero y con todo mi corazón que siga funcionando la sociedad infantil Daniel. Son obras que quedan, hermanos, ¿sí? Y así Dios nos permitió organizar algunas a nosotros en las iglesias, también alguna sociedad femenil. ¿Cuántos años tiene la sociedad femenil de aquí, hermanas? ¿28? Por ahí más o menos. Pero las hermanas que dijeron, vamos a organizar una sociedad de mujeres, a lo mejor ni sabían que era femenil. Vamos a reunirnos. Las hermanas
hicieron una obra que permanece, hermanos. 28, 29, 30, los años que sean, aquí está la sociedad femenil, ¿sí? Son de bendición. Organizar y participar en coros infantiles, juveniles y de adultos. En la iglesia de Gante está el coro Epigmenio. Velasco, gracias hermana. Epigmenio Velasco. Tiene añísimos. El coro de aquí, ¿cómo se llama? No nos diga hermana Katy ni hermano Rogelio. ¿Cómo se llama el coro de aquí, hermanos? Shalom, Shalom. ¿Cuántos años tendrá el coro Shalom, hermano? Muchos. Y ha pasado mucha gente por él. A veces se ha llenado este santo lugar, ¿no? Con los integrantes. A veces estaba yo viendo unos videos de la congregación y a veces son unos cuantos aquí nada más. A veces se llena aquí enfrente. Pero son obras que son que quedan ahí en la iglesia. Quien lo organizó no lo sé, pero hizo una buena obra para bendición de la iglesia. Aportar y trabajar para construir, ahí vamos a quedarnos. Hay iglesias que no tienen techo o están en obra negra. La hermana Vicky sabrá y la hermana Katy que andan mucho en la unión, o no tienen baños y de repente llega una bendición. Un hermano de repente dice, ay, a mí el Señor me bendijo y voy a mandar una ofrenda de amor. Y la manda y se construye un algo, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi esposo estuvo en la sierra, llegó una bendición y se compraron las láminas de la casa pastoral. A mí me tocó dormir una noche en esa casa, en obra negra, sin ventanas, pero una noche dormimos ahí. La última noche que estuvimos en la sierra, recuerdo muy bien. Pero son obras que quedan, hermanos, ¿sí? Ahora, mejorar las instalaciones. Aquí no, gracias a Dios, hay de todo y todo está muy bien, pero mejorar, podemos dar para mejorar la casa de nuestro Dios. Dicho servicio, para que sea de excelencia a Dios, lo realizamos pensando en la obra del Señor, en el beneficio de los santos, que son los hermanos, y sin esperar reconocimiento público. Tiene que tener estas tres cosas. ¿Okay? Pensando en la obra del Señor, ¿en qué? En el beneficio de los santos y sin esperar reconocimiento público. Si alguna de estas cosas no hay en tu servicio al Señor, entonces algo está mal, hermano. 2. El pasaje también da 3 elementos con los que construyen los siervos que no son de calidad y son madera, heno y hojarasca, dice ahí en el pasaje. Madera, heno y hojarasca. Y en apariencia benefician a la iglesia, digo entre comillas, ¿sí? Porque sí, a lo mejor sí dan muy buenas ofrendas, están siempre, pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Lo hacen para la edificación de la iglesia, puede que sea, y son fuente de bendición permanente, aparentemente. Pero tienen una particularidad, son obra de un cristiano carnal, y carnal conforme al pasaje que vemos, ¿sí? Son inmaduros, pleitistas, celosos, divisores, vengativos, ¿sí? Ahí lo dice en el pasaje, ¿sí? Si alguna de estas descripciones está en nosotros, vamos a pedirle al Señor, quita esto de mí, Señor. Y no nos toca a nosotros pesar las obras o dividir a los buenos de los malos, porque según el versículo 13 de nuestro pasaje, también dicen los comentaristas que sus obras son de ese material, o sea, madera, ¿cuál habíamos dicho? Madera, heno y hojarasca, dice, porque son destructibles
y no resistirán al pasar por la presencia de aquel cuyos ojos son como llama de fuego, según Apocalipsis 1:14. Así que si tú, amado hermano, trabajas en la obra para que digan, él o ella hizo esto, él o ella dio esto, predicas o enseñas para que digan, sabe mucho o más que los demás, o todo lo que haces es para ser visto de los hermanos, en pocas palabras, eres un fariseo en toda la extensión de la palabra. Por mucho que obres, tus obras no son gratas para aquel que pesa los pensamientos. ¿Vamos entendiendo o me regreso? ¿Vamos? Para finalizar, debemos entender que nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo, debe de prestar un servicio digno del que nos dio la salvación. No te dio ese cuerpecito para pecar, hermano. Lo dio para su servicio. Y debemos recordar que Dios nos ha dado diversos dones y talentos, no porque hayamos hecho algo para merecerlo, no porque eras bien bonita, no porque eras rica, no porque eras de la familia de los que trajeron el evangelio de Estados Unidos o de Europa, no hiciste nada. Dios nos lo dio los talentos como Él quiso. Sino por su soberanía y misericordia para con nosotros. Y dice la Escritura en los últimos versículos del pasaje que leímos, que esos dones y talentos son nuestros. O sea, Dios le dio ciertos talentos al hermano Roge, Dios le dio ciertos talentos a la hermana Gemima, a la hermana Mimi, a la hermana Vero. Son de ella, no hay más, ¿sí? Pero nosotros, dice, somos de Cristo. Y Cristo es Dios, hermanos. Así que en resumidas cuentas, en nada podemos gloriarnos y tenemos ahora la oportunidad de darle a nuestro Señor un servicio de excelencia, por muy pequeño. A lo mejor usted dice, ay, es que yo nomás oro. Pues ese es el don, el talento que Dios le ha dado. Úselo para la gloria del Señor. O por muy grande, es el mejor predicador de la iglesia, úselo para la gloria del Dios. Y de esa manera agradecer lo que Él ha hecho en nuestras vidas hasta que Él venga por su iglesia. Vamos a buscar un último pasaje, Colosenses 3:23, hermanos. Y les voy a pedir que lo leamos, puestos de pie para terminar. Colosenses 3:23 y 24. Cuando lo encontremos nos ponemos de pie. Vamos a esperar a todos. ¿Ya? Leemos, hermanos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Amén.